Bienvenidos una vez más a mi canal de bolsa. Mi nombre es Denis Miranda y en este tercer vídeo lo que quiero hacer es hablaros de qué tipos de empresas o tipos de acciones hay en el mercado financiero. Mi idea para esta serie de vídeos iniciales es ir progresando poco a poco desde un nivel muy básico, así que hoy simplemente vamos a hablar de acciones de valor, acciones de crecimiento y qué diferencia hay entre unas y otras y cuál es ese rango intermedio que hay entre ambas. Y también vamos a hablar de los 11 sectores financieros en los que está clasificado ahora mismo el mercado. Pero bueno, antes de nada, si estáis aquí me imagino que es porque estáis interesados en la bolsa, así que os animo a que os suscribáis para más contenido de este estilo. Pretendo ir explicando paso a paso cómo empecé yo a invertir en bolsa y todo el proceso antes de empezar a hacer un análisis más general. Y antes de empezar con este vídeo en particular, quiero hablar un poquillo sobre actualidad. Siento que llevamos tan poco tiempo con este canal que no quiero hablar continuamente de actualidad, pero ahora mismo estamos en un mercado que está decreciendo mucho, estamos entrando en un periodo de recesión, posiblemente incluso de crisis, y simplemente quiero decir que desde mi punto de vista como inversor a largo plazo, que lo que busca es valor en las acciones, esto para mí son rebajas. Obviamente todo depende de dónde decidas meter tu dinero, pero yo personalmente estoy feliz o relativamente feliz con la bajada de mis acciones, independientemente de que ahora mismo esté perdiendo dinero, porque mi intención es seguir promediando, seguir metiendo dinero en acciones que me parecen interesantes y que creo que tienen potencial de crecimiento a largo plazo. Y ahora mismo este periodo de volatilidad, ya sea de 5 meses, un año, 2 o 5, teniendo en cuenta que soy una persona de 30 años que tiene claros sus objetivos en la bolsa, me beneficia porque espero que dentro de 15 o 20 años mi dinero haya crecido considerablemente, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar ahora entonces de los tipos de acciones que hay. Existen miles de empresas diferentes en los mercados financieros y no es sencillo clasificarlas en una categoría, pero básicamente se puede decir que hay dos tipos de acciones, las de crecimiento y las de valor. ¿Y cuál es la diferencia entre unas y otras? Básicamente, en muchos casos la antigüedad y en otros casos el modelo de negocio o la etapa en la que se encuentra ese negocio. No existe ninguna empresa, o es muy poco habitual que una empresa salga al mercado financiero y esté siendo rentable. Las empresas salen al mercado porque buscan financiación, porque buscan vender un porcentaje de esa propia empresa para conseguir un capital que pueden utilizar para reinvertir en sí mismos y seguir creciendo. Por lo que generalmente las empresas en etapas iniciales no suelen ser rentables y suelen crecer mucho. Eso vienen siendo las empresas de crecimiento. A lo largo de los años pueden continuar con ese crecimiento alto. Se habla de una empresa de crecimiento cuando supera el 10% de crecimiento anual, se habla de high growth o alto crecimiento cuando supera el 20% de crecimiento anual. Y esas empresas lo que hacen es volcar gran parte de su dinero en seguir invirtiendo en sí mismos, en infraestructuras, contratar personal, nuevas tecnologías, marketing, lo que sea para seguir aumentando sus ventas y seguir aumentando sus rentabilidades. Y ese tipo de empresas o acciones son las que se consideran de crecimiento. El motivo por el que un inversor decidiría invertir dinero en una empresa de crecimiento es porque ve cómo está creciendo la empresa, comprueba que las finanzas sean lógicas y coherentes, porque hay casos en los que las empresas crecen muchísimo, pero invirtiendo más del capital que generan en marketing y en aumentar los números brutos de crecimiento, pero no sus rentabilidades. Hay que tener cuidado con esto, el crecimiento no determina todo, ni mucho menos, pero cuando un inversor ve una empresa que está creciendo, que tiene buena pinta y que la proyección a largo plazo es muy potente, siempre es interesante plantearse meter dinero ahí. Esos son los tipos de acciones que más posibilidades tienen de a largo plazo generarte más dinero, pero también son las más arriesgadas, porque esas empresas en esa etapa de crecimiento tienen más posibilidades de fallar, de cometer algún error, de que salga un competidor y no tenga un mercado establecido, porque al final el nombre de marca y el tiempo establecido en un sector influye. Pero es eso, son las empresas probablemente con mayor riesgo, pero también con las de más margen de beneficio. Y yo personalmente suelo invertir en crecimiento. No todo lo que invierto es en crecimiento, hay que intentar diversificar, pero es donde meto gran parte de mi capital. Y por poneros un par de ejemplos de acciones de crecimiento, tenemos una muy conocida que es Nvidia, la empresa sobre todo de tarjetas gráficas, aunque también trabajan con IA y otras cosas. Nvidia en los últimos 5 años ha subido un 375%, o sea que se ha multiplicado casi por 4. Y esto es un crecimiento masivo, pero estamos hablando de una empresa que ha tenido un crecimiento enorme desde su comienzo en la bolsa, y es habitual que precisamente las empresas de crecimiento sean del sector tecnológico, es el sector más de moda y donde más empresas surgen con muchísimo potencial porque hay mercados nuevos o sectores nuevos, ¿no? Pero hay otros casos diferentes, por ejemplo, THQ Nordic o Embracer es una empresa en la que yo personalmente estoy pensando en invertir, no lo he hecho todavía, pero es una empresa de videojuegos, una empresa que se dedica a comprar estudios de videojuegos con el fin de crear un conglomerado, ya lo son realmente, y después de Microsoft, Tencent y Sony son la cuarta empresa más grande del mundo de los videojuegos, es una empresa sueca, y como veis en los últimos 5 años han subido un 668%. Eso no quiere decir que vayan a subir un 668% dentro de otros 5 años. A medida que una empresa se vuelve más grande, se vuelve más difícil que esa empresa crezca, porque el crecimiento es literalmente el dinero que vale esa empresa, la cantidad de capital que ha invertido en esa empresa. Si una empresa vale 10 billones de dólares para los americanos, 10.000 millones de dólares para los europeos o personas de LATAM, que se duplique
implica que valga 20.000 millones de dólares o 20 billones de dólares. Pero cuando esa empresa vale 20 billones de dólares, que se duplique otra vez, no es que suba otros 10 billones, es que suba otros 20, con lo que se vuelve más difícil porque hace falta más capital. Pero bueno, esto vendrían siendo las empresas de crecimiento. Mucho crecimiento, rentabilidades buenas en algunos casos. Estas dos empresas de las que he hablado tienen muy buenas rentabilidades, pero son empresas más establecidas. Otras ni siquiera ganan dinero. Uber, por ejemplo, a día de hoy sigue creciendo bastante, pero no gana tanto dinero. Pero luego hay un punto intermedio entre crecimiento y valor. Las empresas de valor son las establecidas, las que ya llevan mucho tiempo y que ya no crecen tanto, pero siguen ganando una rentabilidad y aportan rentabilidad a nivel de dividendos. Pero en ese punto intermedio tenemos cosas como Microsoft, por ejemplo, o Google, que siguen creciendo muchísimo año tras año, pero al mismo tiempo están ya muy establecidas en el mercado. Son empresas con unos márgenes de beneficio muy potentes, con muchísimo dinero disponible, muy poco vulnerables y que siguen creciendo unos ratios enormes, pero al mismo tiempo ya aportan un valor por el nombre de la empresa, por lo estables que son y porque son una especie de roca a la que aferrarse en momentos de volatilidad, ¿no? Generalmente las empresas de valor son empresas más firmes, más establecidas, menos vulnerables a momentos de turbulencia económica y por lo tanto un lugar más seguro en el que guardar tu dinero durante momentos más complicados, ¿no? Un par de empresas de ese estilo son Microsoft o Google, dos empresas muy potentes y que siguen creciendo muchísimo. Microsoft en los últimos 5 años ha crecido un 277%, que es una barbaridad. Con la llegada de la nube y de Microsoft Azure están ganando muchísimo dinero y les va muy bien, la verdad. Incluso Google, que no ha crecido tanto, en los últimos 5 años ha crecido un 136%. Y eso que, como decía, estamos en un periodo ahora de inestabilidad y un periodo de recesión y en los últimos meses ambas empresas han bajado considerablemente. Aún así, el crecimiento a largo plazo es casi una garantía y al mismo tiempo la vulnerabilidad de estas empresas es muy inferior a la de casos de empresas menos establecidas, ya no solo como Embracer o Nvidia, que simplemente han crecido mucho pero ya están más establecidas, pero empresas como Beyond Meat, por ejemplo, que son muy arriesgadas todavía, o incluso Netflix, que empieza a tener sus vulnerabilidades y se está derrumbando últimamente. Y por último vamos a hablar directamente del valor, las empresas más de toda la vida, digamos, empresas que llevan mucho tiempo, que tienen un nombre de marca potente, que tienen un mercado muy asegurado, que generan unos beneficios, pero que ya no son capaces de crecer más. Llega un momento en el que seguir creciendo es complicado. Aún así, las empresas año tras año siguen creciendo un 3, un 5, un 7%. Si una empresa está decreciendo, es una mala señal. Pero hay empresas como Johnson & Johnson, por ejemplo, a la que todos conoceréis porque venden champú, venden medicinas, venden un poco de todo, ¿no? Son una empresa de ese sector farmacéutico que llevan muchísimos años ahí metidos y siguen creciendo un poco, pero sobre todo arrojan valor mediante dividendos. Johnson & Johnson en los últimos 5 años ha crecido un 40%, es muchísimo menos que en el caso anterior. Obviamente, si has metido tu dinero en Johnson & Johnson, has ganado menos en los últimos 5 años, pero también tu dinero ha estado más seguro y Johnson & Johnson ha pagado dividendos. Los dividendos son eso típico que conseguías en el Monopoly y decía algo así como: tus acciones han arrojado dividendos, cobras $20. Pues esos dividendos son una realidad y es algo que pagan las acciones o las empresas una vez han dejado de crecer y tienen que encontrar una manera de atraer inversores. Cuando una empresa como Johnson & Johnson genera tantísima rentabilidad y no tienen que invertirla porque de verdad les sobra dinero y a menos que hagan adquisiciones continuamente, llega un punto en el que no tienen que gastar el dinero, hay una parte de ese dinero que la dedican a devolvérselo a los inversores y esos son los dividendos. Si tú tienes una acción de Johnson & Johnson que te ha costado $178 o que ahora mismo cuesta $178, cada año Johnson & Johnson te paga unos, creo que ahora mismo está en $4,24 dividido en 4 pagos, o sea, $1 con algo cada trimestre, por tener la acción. Eso es un salario. Y obviamente cuando solo tienes una acción, son $4 al año, pero si tienes una fortuna en acciones en Johnson & Johnson, estás generando un dinero extra que puedes reinvertir o puedes utilizar para tu día a día por tener las acciones. Eso es el principal atractivo de muchas de las empresas de valor: la estabilidad, el menor riesgo y los dividendos. Hay menos margen de beneficio, obviamente, pero también hay menos riesgo. Así que está un poco más cerca de los bonos del Estado o de tener el dinero en el banco con riesgos y con potencial de crecimiento, desde luego. Y otra empresa de ese estilo son Pepsi o incluso Coca-Cola, empresas que llevan toda la vida. Hay que tener cuidado con estas cosas. A mí, por ejemplo, Coca-Cola me preocupa. Siguen creciendo, siguen funcionando, pero con los cambios que estamos viviendo, los hábitos alimenticios, creo que están en riesgo de ir cayendo poco a poco y no veo una manera en que Coca-Cola va a seguir progresando dentro de 5, 10 o 15 años. En el caso de Pepsi es parecido, pero sí que se han diversificado más en otros sectores. Y aún así es eso, Pepsi, que es la que estáis viendo junto a la gráfica de Johnson & Johnson, ha subido un 49% en los últimos 5 años. Es un crecimiento de una media, un 10% anual. Y aún por encima, en periodos de inestabilidad, es una empresa estable. No sé si recordáis las gráficas anteriores, os voy a poner todas juntas un momento para que las veáis. Pero si veis las gráficas de Microsoft o de Google, por ejemplo, veis una bajada considerable en ese periodo final, que son estos últimos meses de volatilidad. Por otra parte, Johnson & Johnson y Pepsi están casi planos. ¿Por qué?
Porque la gente, cuando tiene miedo, mueve su dinero a lugares que conocen, lugares estables, lugares donde esperan que puedan combatir la inflación y los periodos de volatilidad para luego redirigirlo a otro lugar. Las empresas de valor son eso, un fuerte, un lugar con menos margen de desarrollo, pero con dividendos, con estabilidad. Siempre hay riesgos, hay que tener cuidado. Las empresas, sean de valor o no, pueden caer, pueden derrumbarse, pueden cometer un error garrafal, puede llegar un competidor y los puede destronar, ¿no? Pero al final la idea del valor es dividendos, estabilidad, tranquilidad. La idea del crecimiento es muchísimo más margen de desarrollo, pero muchísimo más riesgo. Eso es un poco la diferencia entre valor y crecimiento. Si eres un inversor que no puede soportar la volatilidad y que tus acciones estén bajando un 25% a lo largo de los siguientes meses y que realmente sufre mucho por eso, tal vez no debas invertir, pero si quieres invertir, invierte en empresas más tranquilas, mientras que si eres un inversor que lo que quiere es un crecimiento mayor a largo plazo y puede soportar esa inestabilidad y esa volatilidad, tal vez tenga más sentido que inviertas en crecimiento. Aún así, siempre está bien buscar un equilibrio. No vuelques todo tu dinero en una acción, desde luego, y no vuelques todo tu dinero tampoco en un sector, porque hay riesgos. Y vamos a hablar precisamente ahora de los sectores y con eso finalizaremos este vídeo. Y aquí os traigo una imagen que he sacado de una página que se llama Inversiones y Trading. Yo no hago trading, no comparto nada con esta página, pero ya que la imagen es suya y me ha gustado mucho, vamos a promocionarlos, ¿no? Pero es que tiene una imagen que sintetiza perfectamente los 11 sectores financieros que se supone que hay en el mercado a día de hoy. Obviamente hay empresas en medio de varios, ¿no? Pero esos 11 sectores tienen rasgos diferentes. Como decía, la tecnología puede normalmente aportar muchísimo más crecimiento, aunque hay empresas también de valor en las tecnológicas como cosas como IBM, aunque ahora mismo está en declive, ¿no? Y hay empresas con muchísimo menos crecimiento y más estables, como puede ser el sector de productos básicos, ¿no? Pero bueno, os voy a explicar rápidamente cómo funcionan estos 11 sectores y cerramos el vídeo. Y el primer sector que veis ahí, el de la energía, se trata de las fuentes de energía tradicionales, el petróleo, el carbón, el gas natural, no las energías renovables que forman parte del sector de servicios básicos. Y esas energéticas son, bueno, las empresas de toda la vida, ¿no? Que se dedican a extraer esos productos y se trata generalmente de acciones mucho más cíclicas. El precio del petróleo no viene determinado por una empresa, viene determinado por el mercado global y cuando el petróleo sube, esas empresas están en alza y ganan más dinero. Cuando el petróleo baja, esas empresas ganan menos dinero. Son acciones muy cíclicas donde puedes pasar por periodos de mucho beneficio y periodos de muy baja rentabilidad. Generalmente son empresas también de dividendos y empresas bastante tradicionales. Hay pocas empresas nuevas en este sector. Es un sector con el que yo no me implico mucho, la verdad, pero que sepáis que es uno de ellos, ¿no? El siguiente sector es el de los materiales, donde tenemos básicamente empresas que se encargan de la extracción de materias primas como el hierro, el litio o empresas químicas. Una vez más, es un sector que se dedica a extraer materiales para luego derivarlos a otros sectores. Luego tenemos el sector industrial, que está constituido por esas empresas que se dedican a la creación de materiales de construcción, las empresas de aviación, como puede ser Boeing, por ejemplo, las de trenes, o incluso empresas que proporcionan herramientas de construcción o maquinaria de construcción, como puede ser Caterpillar, por ejemplo. Luego tenemos los sectores de consumo y productos básicos, que son diferentes. El sector de consumo vienen siendo esos productos no necesarios o no esenciales. Las empresas de construcción de coches, por ejemplo, Volkswagen, Tesla, aunque puede ser también considerada un poco una tecnológica, empresas que se dedican al lujo, cosas como Louis Vuitton, por ejemplo, no es algo esencial ni mucho menos, pero forma parte de este mundo, ¿no? Y tenemos también empresas como las cadenas de restaurantes, las cadenas de hoteles, creo que los casinos también se podrían caracterizar como algo de esta línea, o incluso empresas como Amazon, que al final venden productos esenciales, pero también venden productos no esenciales. Y separados de las empresas de consumo tenemos las empresas de productos básicos, que son aquellas que venden los productos básicos, como puede ser Walmart, Costco, cualquier cadena de supermercados, Carrefour. Y también podemos introducir aquí empresas cárnicas o empresas como Kraft Heinz, por ejemplo, que lo que mueve son salchichas, sopas y cosas más básicas de consumo, digamos. Generalmente las empresas de este sector son muy defensivas, dado que la gente va a seguir teniendo que comer, así que en periodos de volatilidad donde la gente no está gastando en lujo, la gente va a seguir gastando en comida y por eso son posiciones bastante útiles en momentos de volatilidad. Casi podemos categorizar aquí a empresas como Coca-Cola o incluso McDonald's, que es verdad que la he visto destacado como una empresa del sector anterior, pero McDonald's a día de hoy creo que también se puede considerar algo como un producto básico, como mínimo en lugares como Estados Unidos, ¿no? El siguiente sector es el sector sanitario y creo que se define por sí mismo, ¿no? Empresas farmacéuticas, empresas dedicadas a atención médica o cosas incluso nuevas como startups como Teladoc que se dedican a la atención médica online, ¿no? Están en un punto intermedio, pero bueno, forman parte también de ese sector salud, que es un sector también bastante estable, que ha ganado mucho, obviamente, en este periodo de COVID, y que también en lugares envejecidos, por ejemplo, donde hay mucha población jubilada o muchísima población de tercera edad,
suele haber mucha inversión y suele haber mucho dinero disponible, por lo que suelen ser empresas bastante potentes en general en la mayoría de regiones del primer mundo, digamos. Luego tenemos el sector financiero, tampoco hay mucho que decir aquí, vienen siendo los bancos y empresas como Visa o Mastercard, por ejemplo. Suele ser un sector que sí que es más volátil en periodos malos o periodos de crisis, suelen bajar bastante, pero en general es un lugar bastante estable para depositar tu dinero y que suele aportar bastante rentabilidad a largo plazo. Las tecnológicas son la montaña rusa total y absoluta, es donde más crecimiento suele haber. En tecnológicas tenemos cosas como Intel, por ejemplo, que es más estable, o AMD o Nvidia, que han ganado muchísimo más últimamente, o empresas como Uber, por ejemplo, que están en periodo de plena expansión. También tenemos el sector telecomunicaciones, que engloba cosas como Telefónica, por ejemplo, empresas de telefonía móvil tradicional o de Internet, Verizon, en AT&T, por ejemplo, en América, empresas de entretenimiento como puede ser HBO, que bueno, realmente forma parte de Warner Bros., en Netflix, que está un poco entre sector consumo y para mí sector telecomunicaciones, y por supuesto empresas como Meta, Facebook, Google y compañía forman parte de este sector. Y luego tenemos las empresas de servicios básicos, que no es lo mismo que los productos básicos, porque en este caso estamos hablando de agua, de luz, de energías renovables, por ejemplo. Hay empresas del sector energía que también abarcan los servicios básicos, hay empresas del sector energía que solo producen y luego le venden a otras empresas que se encargan de hacer de intermediarios. Estas son empresas como Naturgy en España o Aguas de Barcelona. Y en último lugar tenemos el sector inmobiliario, que básicamente son esas empresas que se dedican a comprar terrenos o alquilar espacios, ya pueden ser centros comerciales, ya pueden ser zonas de oficinas, ya pueden ser hospitales incluso. Y al final, al igual que el propio sector inmobiliario, cuando una persona está comprando una casa, son empresas que están muy sujetas al periodo económico, ¿no? A la situación económica del momento, pero también dependiendo en qué tipo de sector se muevan puede ser mejor o peor. Una empresa del sector inmobiliario que se dedique a alquilar centros comerciales, por ejemplo, grandes superficies, lo va a tener más difícil que una empresa que, por ejemplo, alquila las superficies del Walmart, que es algo muy habitual porque al final Walmart va a seguir pagando su alquiler mes a mes, una empresa que se dedique al alquiler de hospitales. Al final hay para todos los gustos en todos los sectores, pero sí que es verdad que cada sector tiene sus características y sus ventajas y desventajas dependiendo del periodo en el que estemos. Pero bueno, con esto se ha hablado un poquillo de los 11 sectores principales del mercado financiero, se ha hablado de qué son acciones de crecimiento y acciones de valor. Y con esto vamos a finalizar este tercer vídeo ya. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, por favor suscribiros, comentadme abajo lo que opináis y que tengáis un buen día. Adiós.